El viento. Cuentan los sabios que existía un lugar donde las mujeres iban a lavar sus ropas al río. A pesar del duro trabajo que ello suponía, todas iban alegres, pues era un momento donde no solo lavaban sus ropas, también lavaban su alma. Todas y cada una de ellas, al volver a su casa, se sentían más ligeras. Y eso que el peso de la ropa, esta vez limpia, seguía siendo el mismo. Pero se sentían más ligeras, sentían sus hombros descargados, sus piernas más livianas, su corazón más alegre, e incluso muchas volvían cantando. ¿Y qué pasaba en aquel lugar? ¿Qué hacían para sentirse así? Nada en especial, o en apariencia. Cualquiera que las mirase desde fuera, solo vería a un grupo de mujeres lavando en el río. Hablaban y reían, pero sin dejar de menear sus manos hasta que la ropa que había en su cesto quedaba vacía. Luego la tendían al sol, y cuando aparentemente podían descansar hasta que ésta se secara, no lo hacían. Buscaban a la que le quedaba más faena y le ayudaban. Así, unas a otras se iban apoyando. Aunque en ocasiones algunas de ellas acababan antes, tenían presente que otro día podían ser las últimas, de modo que conforme iban acabando su colada, ayudaban a la compañera. Cuando por fin todas acababan de lavar en el río, era ya hora de ayudar a recoger la ropa seca de las que habían tendido las primeras en terminar. Y así, entre risas y charlas, ayudándose unas a otras, pasaban el rato mientras lavaban la ropa en el río. Cuando las últimas ropas estaban metidas en el cesto y tan primorosamente dobladas que apenas necesitaban plancha, todas se cogían de la mano, formaban un círculo y cantaban cada día una canción. Cada día se inventaban una letra nueva. Cada día era una de ellas quien la cantaba, y las demás la seguían haciendo los coros. Empezaban rodando en círculo, pero poco a poco sus piernas se iban levantando, despegándose del suelo y saltando. Rodando cada vez más rápido, elevando sus voces cada vez más alto, hasta convertirlas en gritos. Luego, cuando la canción se acababa, todas caían exhaustas en la hierba, riendo y sintiéndose liberadas de algo que sin ellas saberlo llevaban dentro. Y es que cada una con su canto contaba lo que le preocupaba, aquello que bloqueaba su vida, pero no lo hacía con pena, sino alegremente, pues sentía que haciéndolo de esta manera, compartiéndolo con las demás, se sentía no solo escuchada por ella, sino también, y eso era lo que más les ayudaba, reconfortada. No importaba el problema, no importaba si el canto había salido bien o desafinado, no importaba ni si la letra rimaba. Lo que verdaderamente importaba era el ser capaz de exteriorizarlo, de compartirlo y de sentir que pasara lo que pasara, ya no cargaba ella sola con aquello. Era curioso, pues aquello se había convertido en una especie de ritual que todas esperaban realizar ansiosas. Quizás por ello se afanaban y se ayudaban unas a otras a lavar sus ropas. Quizás por ello también al volver a casa se sentían más ligeras, pues cantando y bailando habían soltado el peso que llevaban dentro de sus almas. Ahora ya no cargaban con él, ahora lo habían lanzado, lo habían soltado al viento. Ahora él era el encargado de llevarlo, de transportarlo, allí donde correspondiera, y ellas podían seguir sus vidas más ligeras. Ligeras como el viento, al que no le importa dónde se dirige, solo le importa seguir soplando, seguir su rumbo. A pesar de los obstáculos, siempre sigue soplando.
no importa cuál sea el problema. Lo que importa es que pese al problema, uno siga avanzando. Sé como el viento, que a pesar de los obstáculos, sigue soplando.